Vamos a conocer a nuestro gran invitado de hoy. Hola, compañero. Hola, buenas noches. Gracias por el gran invitado, un honor por Un la llamada. gusto. Gracias, gracias. En el programa pasado estuvo Jorge Castelo, compañerazo, Amigo, un amigo. dejó un programa de mucha alegría, de mucho agradecimiento al creador, verdaderamente muy agradecido a la vida que tiene, a la vida que construyó, obviamente. La verdad que fue un buen programa y bueno, él te llamó a vos, yo le pedí y bueno, me gustaría que te presentes, en qué trabajás, qué edad tenés, un poco de vos para que la compañerada te conozca un poco. Bueno, primero gracias por la invitación y bueno, y Castelo es un compañerazo acá, amigo de varias cosas que hemos hecho juntos acá en Capital y en el conurbano bonaerense. Bueno, mi nombre es Miguel Márquez, soy del oeste de la provincia de Buenos Aires, del conurbano, del oeste profundo, ahora vivo en Merlo, toda mi vida de Morón. Y soy diseñador gráfico, tengo un pequeño taller gráfico y, bueno, peronista de toda la vida. Nací en una unidad básica, así que imagínate, mi, mi viejo viene de la resistencia peronista, mi mamá de la rama femenina Isabel Perón. Ah, mira vos. Y bueno, se mamó de chiquito la militancia y peroncho, como se dice ahora, y Claro, recuerdo que la puerta de casa siempre estaba abierta porque era el único teléfono que había en el barrio, entonces los compañeros mira vos. venían y usaban el teléfono, era como esas cosas que te recuerdo de pequeño, ¿no? Pero bueno, es eso, y laburo y uno trata de laburar y hacer un poco de plata en este gobierno de Milei que está duro la Totalmente. situación. Sí, Nosotros laburamos con el comerciante y el comerciante siempre empieza a hacer recorte de gasto y bueno, claro. y a veces la publicidad y bueno, o cortan por ahí, y bueno, y se dificulta, pero bueno, siempre uno tiene que luchar, es parte de la vida, ¿no? No hay que Ahí bajar los está. brazos. ¿Qué edad tenés, compañero? 53. 53. Estamos ahí, o sea que yo nací un año después de la partida del general y vos tenías 2 años. Claro, sí, 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 yo era chiquitito. Y Ujú. Ah, viste que nosotros no lo pudimos ver, escuchar, sentir. En mi caso, yo personalmente no vengo de una familia militante, de ningún partido, ni siquiera de militancia social. Soy ujú. tipo la oveja negra de toda una familia numerosa, ponele. Y sin embargo, bueno, estoy. El movimentismo verdaderamente no como movimentismo, pero por los valores, las banderas me parecieron muy, muy necesarias. Este, y esas banderas me fui encontrando que era el movimiento quien los encarnaba, no solamente intelectualmente, sino espiritualmente con mística. Entonces, se puede decir que soy peronista, pero viste que uno se dice peronista, pero lo tienen que decir los demás en cuanto a los frutos que uno da. Pero en tu caso, bueno, vos ya venís de una familia militante, entonces hay una tradición. Ujú. Sí, sí, hoy también en una sociedad que ha pasado muchos años luego de la muerte del general Perón, el peronismo ha sido reescrito por un sector que ha tomado el peronismo, entonces que hay mucha gente que ha reinterpretado el peronismo, ha habido una infiltración ideológica muy fuerte, los 18 años de previsión del peronismo, digo, entonces mucha gente que se dice peronista, a veces uno tiene creo que hay un marco que es la doctrina, ¿no? Hay Perón cuenta una anécdota que él tenía dos caniches y lo llamaba y le decía León, 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 pero cuando venía no era un león, eran dos caniches. Claro, Y porque siempre iban mucha gente allá a Puerta de Hierro, iban comunistas, socialistas, gorilas, liberales, conservadores, iban todos a verlo. Entonces digo, nosotros creo que cuando eh, yo creo que el peronismo tiene que hacerse un análisis crudo de dónde está ideológicamente y qué representa hoy ante la sociedad. ¿Por qué ganó Milei? Y qué pasó en estos 40 años de democracia, y qué pasó con la muerte de general. Yo milito en un espacio que se llama Movimiento Revolucionario de Tercera Posición y hacemos un análisis y creemos que el general Perón, cuando él muere, el 1 de julio, ahí el peronismo
termina la conducción ideológica y el marco ideológico que contenía todas esas tendencias, todas esas fuerzas, esas tensiones hacia adentro. Ahí se muere digamos, el marco ideológico doctrinario, y después con la muerte de Rucci por la izquierda revolucionaria, de sectores gorilas, pierde el movimiento trabajador, y después cuando vuelve la democracia, políticamente el peronismo, Isabel fue proscrita por el mismo PJ en el 83. Entonces como que de todo lo que vino después, el peronismo entró en una debacle. Digo, hay que ver de dónde viene el UDER, los poderes internos que juegan los poderes de afuera. Digo, yo cuando era chiquitita en la unidad básica había siempre un compañero que hacía un cuadro de situación, un análisis de situación, y la unidad básica estaba abierta todo el año, no son como ahora que son heladerías que abren solamente para las elecciones. Eh, el peronismo terminó de ser un partido político más liberal y ha dejado de ser ese movimiento revolucionario que tensione con los sectores poderosos. Hoy somos parte del poder. El PJ es parte de toda esa idiosincrasia, de todo ese juego mezquino que combatió tanto a Perón. Y bueno, tenemos dirigentes multimillonarios que viven en country. Yo te hablo acá de la realidad de mi provincia, de lo que yo conozco, ¿no? Viven en barrios privados, sus hijos van a barrios privados, sus familiares van a hospitales privados, y los trabajadores van a la escuela pública, al hospital público, con todo lo que eso significa. Más allá de todo el esfuerzo que haga la educación, que haga todo eso, pero bueno, hemos perdido muchas batallas. Y bueno, entonces creo que nosotros, los peronistas de abajo, Perón nos dejó el bastón de mariscal, y hay que empezar a tomar esas posiciones que hemos perdido. Y bueno, es eso, ver cómo desde abajo los compañeros nos organizamos, más allá de la diferencia, sino apalancarnos en los que nosotros nos une, y ahí ver cómo primero vamos con el enemigo que está de frente, que sabemos quién es, pero estamos rodeados dentro de nuestra casa. Hay gente que se dice que es peronista, y son como ese caniche, que Perón decía león, león, pero eran perritos caniche que no eran leones. Y bueno, dice que por los frutos los conoceréis. Evita a los compañeros en el gobierno de Perón, a la gente le daba un chalet californiano, le daba una máquina para que cosan y que con el sudor de su frente ganen el trabajo, el fruto de su pan, y los últimos gobiernos peronistas le daban una caja de alimento, el orgullo villero. Digo, se cambió hasta la idiosincrasia del hombre trabajador, ¿no? De ese proyecto argentino industrial que tenía el general Perón, por este mercantilismo de la política. Tenemos que dar un manotazo sobre la mesa y empezar a recoger ese guante y decir, el peronismo es otra cosa. El peronismo será revolucionario y no será nada. No significa tirar tiro, no significa tirar a un dirigente por la ventana, pero sí significa ponerse los pantalones de largo para que la Argentina no esté en este proceso de desaparición constante del trabajo, porque la única manera que la Argentina sea digna es que tenga un proyecto de Argentina industrial. Y en estos últimos 50 años, el 24 de marzo de 1976, cuando la dictadura política militar impuso todo un modelo económico, dejó todo un paquete de leyes financieras económicas, Martínez de Oz, y hasta el día de hoy ningún gobierno la cambió, ninguno, ¿eh? Ninguno de Alfonsín, Menem, de la Rúa, los Kirchner, Fernández. Es más, se profundizó. Y el proceso industrial de la Argentina industrial fue cada día hacia atrás. Estamos en caída. Agarren los números económicos. En caída, sí. Cuando asumió Alfonsín, cuando faltaba hay un 10% de desocupación, ¿qué hizo? La Caja PAM. Proyecto Alimentario Nacional, que es una caja de pan, que el tipo que se había quedado sin trabajo por el proceso de descentralización grande de la dictadura militar, se le dio una caja de pan. Y eso se sigue dando hoy con otro nombre. Hoy tenemos 40 años de un Estado que ha mendigado, y tenemos abuelos, padres y ya nietos que viven de la prebenda. Eso no es peronismo, ¿eh? Entonces, tenemos que replantear eso. Buscando una respuesta para esto, compañero, que a ver si es parecido a lo que nos pasa a nosotros acá en Corrientes. Todos hacemos este diagnóstico. Ahora, nosotros salimos a invitar y a buscar compañeros y compañeras, diagnosticando, que compartimos el diagnóstico con ellos, pero al plantear un plan
un proyecto para transformar esta situación que sea a mediano y largo plazo, porque no puede ser urgente, porque si no tenemos que ir a las armas, pero cuando le planteas un plan de mediano y largo plazo, ¿cuánto eco encuentran allá en su zona ustedes y cuánta lealtad se extiende en el tiempo de los compañeros? Mira, es una pregunta compleja por dos temas. Digo, el hombre moderno ha cambiado su idiosincrasia y ha dejado de ser leal. Hoy la palabra no tiene precio. Hoy es todo por un contrato de que tengo una conveniencia con vos y hago un negocio, me alío y soy aliado por un proyecto para estar mejor económicamente. Y después los jóvenes, la clase de 40 años, viven otra realidad, digo, el proceso de esa... Vos fijate cómo uno consume, ¿no? Cuando va a un shopping, así, el fast food, ¿no? La comida rápida. Sí. Cuando yo era piba había un cantante que decía, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Y toda la revolución del rock and roll, de todo eso, influyó muy fuertemente en nuestra generación. Y los proyectos largos, colectivos, tienen un espíritu de esfuerzo y sacrificio que nadie lo quiere pagar, ¿no? Por eso fracasan los casamientos, por eso fracasan los hombres, no quieren tener proyectos largos, las mujeres tampoco, ¿no? Viste, insume mucha responsabilidad tener un hijo, insume mucha responsabilidad convivir con otro, y ya, viste, todo es rápido, viste, no. Hay poca pólvora para... Entonces nos dividimos, más fácil estar enojados. Y los proyectos a largo tiempo es muy difícil, porque la gente lo quiere ya, y la gente ha perdido el sentido de sacrificio y de servicio al otro, ¿viste? Y es solamente una militancia, te lo hablo de la militancia, ¿no? Porque estamos hablando de militantes. Y después los dirigentes, como saben esto, digo dirigente y le queda el nombre, Claro. es un adjetivo que le queda, sí. La verdad que por no decir otra cosa, por no adjetivizar de otra manera. Juegan con el hambre de los compañeros, ¿no? Juegan con las necesidades de los compañeros y son heladería, ¿viste? Hoy ningún dirigente te proyecta una Argentina a largo plazo y el sacrificio que significa militar por esa Argentina. Las multinacionales, los grupos económicos, los grupos de poder, en Argentina se están sacando entre 70.000 millones de dólares por año, legalmente y ilegalmente, y cuando alguien le quiera poner el cascabel a la víbora, al gato, como dicen, de algún lado un zarpazo va a salir, y hay que estar preparado para eso. Y eso significa tener un sentido de la vida, del sacrificio, de trascendencia, que hoy los pibes no lo tienen, y todos los procesos de cambios profundos, revolucionarios, siempre los llevan los jóvenes, con una dirigencia de nuestra edad, ¿no? Con vos tengo que hacer mi edad. Perón tenía 49 años cuando hace el GO, todo eso, un hombre de 50 años, una compañera fuerte, una compañera como Evita que tenía 24, 25 años. Digo, se necesita esa mezcla de los jóvenes, de una clase media, de una edad media, para conducir un proceso de cambio. No está hoy, pero nosotros en la militancia que hacemos vemos que hay pequeñas reacciones y hay que estar preparado para ese momento, y Perón nos dejó el bastón y bueno, serán tiempos de sacrificio, de llevar esa luz y que algún momento brillará y será más fuerte. Nosotros somos pequeñas chispas que dejamos que el fogón no se apague del todo. Mientras haya compañeros en Corrientes, en Morón, en Tierra del Fuego, uno va hablando con un montón de compañeros. Ve que hay esas brasitas que están esperando que venga ese viento y que lleve, ¿viste? El tema es cómo nos juntamos la gente de Corrientes, la gente de Córdoba, la gente de Chubut, de Santa Fe, sin estructura, sin plata. Yo laburo todo el día, vos laburás, le quitas tiempo a le quitas tiempo a tu familia, le quitas tiempo a tus amigos por la causa. Y la gente no comprende, no te entiende, ¿viste? Eso cuando vos decís, ¿dónde te vas? Y me voy a pintar. Voy a juntar con los pibes. Pero loco, venía a comer un asado, venía a escuchar cumbia, Olvídate. Y no entiende lo que tiene. Bueno, es eso. El ejemplo es vital, ¿eh? El ejemplo creo que tiene que ser más allá de lo que uno habla, tiene que ser y parecer, dice. Bueno, hay que militar, darnos esa oportunidad de que hice la palabra reunión,
esas reuniones a través del mate, a través de un pan. La palabra compañero significa compartir el pan. Y nosotros en nuestra organización siempre una vez por mes hacemos una comilona, ¿viste? Cuando hay plata hacemos un asado, sino un guiso, lo que sea. Y en ese encuentro que tenés un sábado, conoces al compañero y vas ahí viéndolo, si es de River, si es de Boca, si es de Racing, nos chicaneamos, Claro, salimos un poco de la política, pero te vas reuniendo, ¿viste? Ahí va sí. saliendo algo, un proyecto más, y entendés qué es lo que significa el sacrificio porque ves que al lado tuyo hay un compañero que piensa como vos, Claro, ¿viste? es Entonces empezás, el vínculo sí. que hay que recuperar como primera medida, el vínculo. Ujú. Y bueno, y ese vínculo te va a dar ese brazo solidario, ese brazo de confianza, de decir, bueno, redoblemos el esfuerzo y vamos por esto. Y lo que se viene es duro, no hay que mentirle a la gente, nadie regala nada, los espacios en política se ocupan, nadie deja una baldosa. Eh, Acá un municipio de la primera sesión electoral del conurbano bonaerense maneja una caja de 5.000 millones de pesos, de dólares algunos. Es mucha plata la que estamos hablando. Y eso son negocios familiares, negocios con terceros. Nadie Claro, regala nada. sí, Y después cuando va más arriba los negocios son más grandes, ¿viste? Entonces, claro, yo creo que la totalmente. gente no... Acá tenemos intendentes que están hace 40 años atados de la... Mira, yo tengo un caso paradigmático que es un radical, Abel Pose. Fue intendente de la dictadura militar del año 56-57 hasta los 2000, después quedó el hijo y ahora iba la hija. Pasó por todos los partidos, todo, digo, y, viste, y vos decís, y era hereditario eso, viste. Claro, Y después tenés intendente acá, que yo no tengo problema que el intendente esté 20, 30 años, a mí no me molesta eso, a mí me molesta que esté 20, 30 años para los negocios personales, no para que claro, la comunidad organizada esté bien. totalmente. No hay un proyecto de comunidad organizada, ¿viste? Yo, si veo que mi intendente vive en un barrio privado o vive en Puerto Madero, hay algo que está disociado de la realidad. Totalmente. ¿Viste? Mi intendente tiene que vivir donde nació, o 10 cuadras más allá, porque el barrio a él lo representa, ¿viste? No, acá nuestro dirigente viven todos en barrios privados y en Puerto Madero los intendentes del conurbano. Yo de los radicales, de los gorilas, eso a mí yo no hablo porque yo sé que dónde están Claro, ahora, el problema son los nuestros. claro, no hay que, no se le puede reclamar nada al otro sector, por así decirlo. Es a los nuestros. Y como decía Jorge el otro día, que también nosotros despotricamos contra eso, con los que usan nuestra remera, se hacen pasar por peronistas y son otra cosa, en sus hechos y en su prédica. Bueno, esto es como cuando una persona, vos tenés una casa grande o tu casa, ¿no? Se te mete un tipo por la ventana, por el patio, por la chimenea, por donde se te mete. ¿Vos qué vas a hacer? Te tenés que parar de mano y pelear. Claro, ¿Viste? Porque cuando saliste afuera a buscar a la policía, no lo sacaste más, ¿eh? claro, Se sí. te quedó adentro. Nos pasó acá Acá hay que... en el PJ acá de Corrientes nos pasó eso. Y preside ahora, gracias a la conducción de Cristina Fernández de Kirchner, el PJ de la provincia de Corrientes lo preside una persona del Partido Liberal. Bueno, acá en la ciudad de Buenos Aires, en capital, lo preside Santoro, que decía hace 6 años atrás, 8 años atrás, que Evita era una prostituta Ahí y hoy es tenés. presidente del PJ de la ciudad de Buenos Aires. Y Interesante. después, bueno, Cristina en su libro, sinceramente, creo que es en la página 149, dice que nunca leyó a Perón, ni a Evita, que nunca lo votó, y que ella cuando era joven lo votó a Abelardo Ramos. Y después cuenta Y Cafiero igual de que lo cuando le sigue fueron a pedir haciendo. guita para... Lo sigue haciendo. ¿Viste? Y ese gorilaje de izquierda, lo que pasa es que nosotros lo que no entendemos que a ver, acá en el 55 hubo un fenómeno que por derecha se llamó el bandorismo. Eran todos sectores de la CGT y de partidos provinciales que hicieron un peronismo sin Perón.
hay un montón de partidos provinciales, el Partido Autonomista de San Juan, el Partido de Neuquén, el Bloquista, bueno, hay 4 o 5 que vienen del Partido Peronista, que con la dictadura militar del 55 cambian de nombre. Sector de la CGT, Bandor, entonces ese bandorismo hizo un peronismo sin Perón. Y después hubo un segundo proceso, un peronismo sin Perón, que eran todos los jóvenes iluminados de clases altas, de origen católico, después se hacen marxistas, que son los montoneros, por izquierda, que también tenían un proyecto de un peronismo sin Perón. En el documento del 70, yo les invito a leer a Walsh, en el documento de Montonero del 76 de Córdoba, donde lo que dice, lo que son ellos, no tiene nada que ver con Perón. Después le dice Ferminich y todo eso. Ahora, toda esa gente del 83 la sacan Isabel y empieza a hacer realidad ese peronismo sin Perón. Hoy el bandorismo y el montonerismo conducen todos los PJ, conducen la CGT, conducen un montón de organismos o aparatos que tendrían que estar defendiendo el pueblo, están con la oligarquía, con los sectores poderosos, defendiendo otros intereses. Los invito, el gobernador de San Juan, que era presidente del PJ, no me sale el nombre ahora, ya me olvidé, que fue durante muchos años, bueno, era el presidente, el representante de la Barringol de Argentina. Es una minera de origen canadiense que está de minería extractiva, está en la cordillera del norte argentino, donde se llevan por año toneladas de oro, de tierras raras, Claro. de plata, y solamente hace un interés declarativo. No, el Estado argentino no tiene un agente veedor de lo que está pasando ahí. No sabemos lo que te están llevando. Hace unos 6-7 años se hundió un barco en el canal de Beagle de la Barringol. Ese barco da toda la vuelta para el canal de Beagle, va por el Pacífico y termina en Canadá, donde ahí lo limpian y le dan calidad a todos esos minerales que ellos extraen acá en Argentina. Ese barco está hundido y la Barringol pide al seguro lo que vale la plata porque se hundió el barco. Claro. Le dice, no sé cuánto le pide, 10 millones de dólares. Bueno, entonces cuando el seguro va a pagar lo dice, pero ustedes declararon en la salida argentina que hay 1 millón de dólares. Había casi un desfasaje, lo que pedía la Barringol, y eso de un 1000%. Digo, es mucho lo que te están llevando. Ni hablamos de lo que te están llevando por el canal, por el Rosario, ¿viste? Solo tuvimos la vuelta obligado, la punta de Quebracho, donde se combatió. Hoy, libremente, las banderas de Totalmente. ellos están saqueando todo el litoral argentino. Digo, entonces digo, y nada, y esto en las unidades básicas, si hay unidades básicas, en los gremios, si hay gremios, no se discute esto, no se discute. Digo, Compañero, no se pelea sí, mirando hacia o buscando un conductor o una conducción nacional, ¿vos o ustedes avisoran a alguien? Mira, yo creo que primero nos debemos recuperar, mira, yo te digo lo que nosotros hacemos desde nuestra organización. Creemos que naturalmente ningún pueblo se suicida, ¿no? Que Claro, en esa lucha hacia la búsqueda de la argentinidad va a salir un conductor naturalmente. Ahora el general Perón nos enseñaba en conducción política que entre la masa, el pueblo y el conductor hay cuadros intermedios. sí, Y esos cuadros intermedios deben tener una lógica de preparación, de saber de cómo bajar esas órdenes que va a dar el jefe, el líder, el caudillo, como lo queramos llamar, hacia las bases. Y bueno, nosotros lo que nos estamos haciendo hoy es tratar de formar dirigentes, cuadros auxiliares, cuadros conductores. Digo, porque hoy nosotros hemos perdido los clubes de barrio, hemos perdido las iglesias. Hoy el peronismo no se discute en los barrios, hoy se discute otra cosa. ¿Viste? Entonces tenemos que empezar a ganar los clubes de barrio, a ganar las iglesias, a ganar la calle, a discutir en los gremios, en las escuelas, en los centros de estudiantes, que nuestros jóvenes, que nuestras mujeres, que nuestros hombres empiecen a discutir el claro. proyecto del país que quiere la Argentina. Ahí está por Una un Argentina lado, industrial. sí, por un lado la Mm, base. Vos sabés que yo vengo ujú. detectando, va con una experiencia que tuve el año pasado, en los cuadros medios y los que pretenden ser conductores y las bases, ¿viste? Te digo lo que me pasó, lo que Mm, pasó.
Resulta que empiezo a trabajar porque alguien se empezó, un compañero a nivel nacional se empezó a diferenciar y a separar las aguas de la socialdemocracia y lo que es el movimiento o el peronismo. ¿Viste? Ujú. Bueno, se propone como líder, como conductor nacional, empieza a tener, a ver cómo te puedo decir, prensa, empieza a tener prensa, pero el discurso era verdaderamente, separaba las aguas y limpiaba un poco el camino para decir esto es blanco, esto es negro, no era grises, ¿viste? Pero el problema es que los líderes nacionales, junto a los cuadros medios, los líderes nacionales en un determinado momento, allá que hay muchos apuros y muchos problemas para resolver, empiezan a tener necesidades que se disocian de las bases. Entonces los cuadros medios tienen que responder a las necesidades del conductor. Y se disocia Ujú. totalmente por esos apurones que tiene allá. Por ejemplo, Cristina Fernández. Vamos a poner un ejemplo así. Ella necesita un poder de fuego verbal para que la respeten. Entonces sale y dice tal cosa por un apuro que tiene allá, porque le aprieta la justicia o políticamente, etcétera, etcétera. Y eso no transforma a las bases en sus condiciones para que, como te puedo decir, las condiciones sean coincidentes con el apurón que tiene ella allá arriba. ¿Me entendés? Entonces Sí, sí, sí. automáticamente se disocia de las bases y los cuadros medios salen a apretar a las bases de todas las provincias a que tienen que ser obedientes porque el peronismo es verticalista. Te digo eso con respecto a Cristina, bueno, que yo no milité para ella, pero sí para otros compañeros. Finalmente, en mi caso, terminamos manejándonos provincialmente y sumándonos a compañeros de todo el país, pero sin una cabeza, sin un líder. Nosotros nos vamos a sumar, pero sin un líder nacional, sin un conductor nacional. Te digo nuestra postura. Y justamente por esos males, ¿sabes por qué? Porque vos empujás un conductor nacional como persona, digamos, se personaliza mucho. Y todas las personas, vos, yo, todos, siempre en algún momento vamos a tener una o dos o mil noches oscuras. Entonces toda la estructura nacional pasa por esa noche oscura. Entonces todo el proyecto a nivel nacional se cubre de un manto de sospecha, por así, y se debilita. ¿Viste? Tendríamos que ya en esta etapa, digo yo, viste que es para dialogar mucho y elaborar mucho, que la conducción sea la suma de las bases, la suma de las bases. Ya los partidos políticos me parece que ya no van a levantar cabeza nunca más, los sindicatos tampoco, ninguna institución conocida que ya embarró demasiado la cancha va a poder volver a conducir de la manera que fue antes. Esto va a ser otra cosa. Pero, por Mira, ejemplo, sí, te escucho. no, disculpa que, mira, si uno profundiza el problema, siendo parte del problema, es complicado, ¿no? Sí, Digo, nosotros acá la Constitución del 95, que hizo en el Pacto de Olivo de Alfonsín y Menem, nos llevó a una estructura liberal. Hoy la única representación de la gente son los partidos políticos, con la Constitución del Pacto de Olivos. claro, ¿Eso qué legalmente, hace? sí, Eso que hace que vos, militante que laburás todo el día, nunca puedas ir a una interna partidaria porque no tenés la plata, no tenés la sí, estructura, no tenés esto, no tenés lo otro. Está hecho para que la gente que vive del negocio, los vivillos, siempre, viste, estén ahí. Y el tipo laburante real termina a veces claudicando en la lucha para llegar a ser como ellos y cuando se da cuenta delegó tantas prioridades para hacer eso lo inmediato y terminó siendo parte del problema. sí, Digo, nosotros tenemos que ver cuando salen estos jetones, yo les llamo jetones, no referentes nacionales, ¿no? Que empiezan a bravuconadas, que tienen de repente un día para el otro gran resonancia en los medios, en qué medios salen, ¿viste? Nosotros también nos debemos un análisis, ¿por qué esta persona ahora le dan un micrófono? ¿Por qué ahora? claro, ¿Hacia dónde va esto? Digo, tenemos que tener un análisis y decir, bueno, paremos la pelota un minuto. Un minuto, ¿eh? Digo, ¿por qué este tipo hace 20 años hizo esto y ahora de repente se hizo peronista?
habla de Perón. Digo, si antes fue menemista, fue cristinista, fue dualdista, Sí, o si uno como dirigente, una persona de 50, 60, 70 años, tiene todo un bagaje de militancia. Si un día fuiste cafirista, un día fuiste menemista, si un día fuiste esto, hay algo que no está bien en vos. Digo, no puedes ser dirigente. Digo, porque un líder tiene que tener una línea en el tiempo estratégica y tiene que ser acorde con lo que dice. ¿Viste? No puede estar saltando de bando en bando. claro. Y después, ¿qué armó? ¿Qué es lo que tiene abajo? ¿Viste? Yo lo que veo que es los compañeros, en ese apuro que hablamos al principio de la nota, apuran los tiempos. Sí. Y entonces quieren que ya salga alguien, ¿viste? Que junte votos, no importa. ¿Viste? Acá no se trata de juntar votos. Los votos es una cuestión circunstancial que te tiene que dar la legalidad de lo que tu proyecto realmente, si es o no lo es. Digo, nosotros necesitamos volver a la fuente, a brevar en esas aguas, que es la doctrina nacional justicialista. Necesitamos una militancia que sea, viste, nacionalista, revolucionaria, justicialista. ¿Qué significa esto? Salir del pueblo. Entonces yo voy a una reunión y veo 10, 15 compañeros, ¿no? Y todo habla, no, porque estamos todos mal, pim, pum, viste. El análisis que nosotros a veces hacemos de la situación es muy bueno. Entonces le pregunto, ¿vos dónde estás militando? No, yo no, ¿vos qué sos? ¿Sos delegado de una fábrica? ¿Estás al frente de un club de barrio? No. Entonces, ¿cómo querés cambiar la realidad? Claro, Si no metemos las patas en el barrio, totalmente. con los trabajadores, con el tipo que la está pasando mal, y empezamos a construir las nuevas herramientas para cambiar las herramientas liberales, y hacer un gobierno como nosotros. Yo los invito a los compañeros que lean la Constitución del 49, la Constitución del 54 de la provincia de Perón, el peronismo, ¿hacia dónde íbamos? A la representación de las comunidades organizadas, ¿viste? Digo, a eso tenemos que ir. El tipo tiene que salir representado. Digo, yo a veces digo, me hablan del movimiento. El movimiento no es una cosa que el peronismo es movimiento. Lean el mundo peronista, y el mundo peronista es muy lo que es la unidad básica, cómo se estructuraba todo ese andamiaje, toda esa herramienta de militancia. Digo, tenemos que reencontrarnos con eso para saber hacia dónde vamos. A mí, yo cuando veo un jetón en 2 canales seguidos, ya pongo, tacho la doble, digo, no lo veo. Y después me fijo el pasado y digo, no lo veo. Y no me prendo en esa. Ahora, si yo veo una persona que no estuvo con con el otro, que militante, que armó, que construyó, que la peleó, ahí sí no me molesta que me conduzcan. Y le vamos a dar un changüí, le vamos a dar un changüí. Ahora, necesitamos que todos los cuadros vertebren ese movimiento para que tenga fuerza y crear los nuevos mecanismos para que el PJ deje de ser un partido de la justificación del poder leal y que la CGT deje de ser una cueva de gorilas traidores y que sea la Corporación General del Trabajo. Digo, si no va a partir. Digo, el movimiento, cuando se crea el movimiento, en las charlas de conducción política que daba Perón, en la CGT y Perón también, está estructurado el movimiento. El movimiento tiene un cuerpo que es una columna vertebral, que es la CGT, la Corporación General del Trabajo. Hoy la CGT está quebrada en 4 o 5 pedazos. Hay 2 CGT, 3 CTA. Entonces el cuerpo está invertebrado, está roto, está inválido. Y después tenía una estructura de movimiento, sus piernas era el Partido Justicialista femenino y el Partido Justicialista masculino. Hoy está en manos del enemigo eso. Sí, lo conduce totalmente. Cristina, lo conduce Santoro, lo conduce Kicillof. Y después la conducción de eso era la Escuela Superior de Conducción Política, que había un secretario general que era Perón. ¿Viste? No está. Y la Escuela Superior de Conducción Política dejó de funcionar el 16 de septiembre de 1955. Entonces ese cuerpo está quebrado, sí, copado sus brazos operativos y no tiene cerebro. Y el cerebro que tiene hoy es el Instituto Patria o la Flaxo, que hoy los cuadros de conducción que se forman en el PJ de la Ciudad de Buenos Aires, lo hace la Flaxo. Lo hacen cuadros que son socialistas, que vienen del marxismo, que vienen del ancianismo, que vienen del Foro de San Pablo, que vienen del Foro de Puebla. Entonces estamos complicados, entonces tenemos que empezar nosotros desde abajo, ir tomando posición, porque tenemos que tomar nuestra casa, retomar nuestras banderas. Los gorilas de enfrente, la derecha,
están enfrente. Ahora, tenemos infiltrado adentro, que son gorilas. Los tenemos que desenmascarar, los tenemos que enfrentar y los tenemos que echar de nuestra casa. Y para eso hay que organizarse. Juntarse con los César de Corrientes, con los Miguel de Buenos Aires, con los Castelo, con los Jorge. Juntarnos y dar la batalla. Y lo primero es la reunión. Conocernos, sabemos y hay que juntarse y dar la batalla. Digo, no es difícil, el tema es si tenemos la capacidad de afrontar el proyecto de cambio, que es a través del sacrificio de la militancia. Acá en Corrientes lo que nos pasa a nosotros es que ese fragor de mediano y largo plazo no aguantan. ¿Entendés? El fragor de la batalla, que tiene que ser obligatoriamente a mediano y largo plazo, transitar todo eso, no se bancan. No se bancan. Fíjate, vos estabas diciendo con las frasitas que hay, que somos en todo el país, que somos poquitos y estamos ahí manteniendo prendido, ¿viste? ¿Cuántos somos en el país? Pero también quizás falta encontrarnos unos cuantos más, ¿viste? Si bien es eso, pero yo estoy en Corrientes y el mediano y largo plazo, acá todos mis comprovincianos, no se la bancan. No se la bancan. Es una cosa que no se la bancan. Hay dos problemas acá. El hombre dejó de ser hombre y la mujer dejó de ser mujer. También. El hombre va al gimnasio, se depila y tiene músculo, pero no le viene uno y le pega un cachetazo y llora. Y la mujer, si tiene que ser madre, aborta y el padre sale corriendo. Digo, el sacrificio, la disciplina, la responsabilidad, el compromiso no son banderas de hoy, son banderas de una sociedad liberal de consumo inmediato. Ahora, siempre están esos pequeños resquicios que somos nosotros, somos abracita. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Soplar un poquitito más fuerte para que nuestra brasa, vos la veas, vos me veas, y empezar a juntarnos, porque hay gente en Córdoba, hay gente en Buenos Aires, hay gente en todos lados, pero estamos separados, porque no, el sistema no nos deja juntarnos. Y cada vez que nos juntamos, viene un compañero y dice, ya tengo la solución, hagamos un partido nuevo. No, un partido. O viene otro y dice, no, hay que hacer la revolución, hay que matar a todos. ¿Cómo que? Viene un policía nos queda una patada en el culo, vamos todos presos. Digo, hay apresurado y retardatario, ¿viste? Sí. Entonces digo, tenemos que juntarnos. Estas herramientas hoy modernas de la comunicación hay que utilizarlas. Sí. Sirven para que nos conozcamos. Ahora, nos tenemos que sentar todos, empezar a hacer encuentros regionales, empezar a tener una metodología de trabajo en el tiempo. Y cuando vean que hay gente en Corrientes, gente en Buenos Aires, gente en Córdoba, yo hablo con gente de Tierra del Fuego, con gente de Córdoba, hablo con gente de Salta. No tenemos los medios para ir para allá. Pero se van ir dando, porque cuando hay esos mecanismos de solidaridad, se hacen. Y si hay peronismo, si hay peronista de ley, yo te cuento, nosotros el año pasado hicimos una tía en Mar del Plata, y una compañera que yo no conocía, la conocía por Facebook. Se enteró que íbamos para allá y nos ofreció la casa. Claro, otro compañero puso un auto. Porque se arma. Hay que darle, César, ¿no? Si fuera fácil, todo proceso de cambio, todo proceso lo haría cualquiera. Digo, los procesos de cambio de revolución de una sociedad liberal nosotros tenemos que ver que ganaron ellos, ¿viste? El 24 de marzo de 1976 ganó liberal. Te comento, Felipe Pigná una vuelta hizo una reflexión y había dicho que si José Francisco de San Martín hubiera venido acá a la Argentina y ya estaba todo liberado, él no hubiera sido San Martín. Entonces el país, de la manera que estaba, le dio la posibilidad a él de ser San Martín. Y bueno, es el padre de nuestra patria y bueno, correntino también. Compañero, te queda el saludo y agradecimiento para todos los tuyos, para que no se te enojen, y ya se nos terminó el programa. Seguimos charlando por Meet y encontrándonos en esos grandes congresos que vamos a hacer. Quedamos a tu disposición y encantado, y bueno, vamos a empezar a contactarnos y a laburar para eso, César. Un fuerte abrazo y gracias por la invitación. Compañerazo, abrazo a Castelo y toda la compañera de Buenos Aires. Nos estamos buenas noches, Corrientes. Nos estamos viendo. Chau.
Nos vemos, compa. Bueno, un programa más, El Movimiento. Ya vamos a empezar a sacar en las redes videos de parte por parte cómo vamos montando lo que estamos montando. Así que van a ir teniendo una idea mejor día a día y en un momento lo van a ver a pleno y bueno, va a ser espectacular. Nos estamos viendo el próximo martes. Saludo a toda la compañerada. Y bueno, seguimos. El Movimiento, un programa más. Chau, chau, chau. Acá nadie se salva solo. La cultura tampoco. Las siguientes empresas bancan este medio. Somos Mega 98.1. Con Gigared vos elegís con qué velocidad conectarte. Celebramos nuestros 25 años con 100, 300 y 500 megas. Contrata ahora y te bonificamos el primer mes más la instalación. Disfruta de fibra óptica más TV con los mejores precios y promociones. Ingresá en www.gigared.com.ar. Ahora vos elegís con Gigared. Bases y condiciones en www.gigared.com.ar. Si necesitas interrumpir tu embarazo, la Ley 27.610 dice que la atención y la consulta son confidenciales, como cualquier práctica médica. Si la ley no se cumple, podés llamar al 0800-222-3444 del Ministerio de Salud de la Nación. www.interrupciondelembarazo.org. Nuestro medio y la cultura emergente y autogestiva. Le agradecemos su importante apoyo. Somos Mega 98.1.